Hola, buenas tardes. La siguiente ponencia se titula La educación musical escolarizada en el jazz y lo que voy a hacer es leyendo un texto y a la par voy a ir haciendo unos comentarios. Comienzo con una introducción. El objetivo de esta ponencia es analizar el modo en que nuestra sociedad musical actual se mantiene a sí misma, enfocándose en la relevancia que tiene la educación musical escolarizada. Con la ayuda de conceptos teóricos y filosóficos, se busca evidenciar algunos de los principios que sostienen a la educación escolarizada. Para ello se delimita en la educación musical a nivel universitario, enfocada en el estilo del jazz, concretada en el fenómeno de las licenciaturas de este estilo musical en particular. Cabe resaltar que el trabajo de investigación realizado, del cual se deriva la presente ponencia, enfatiza en su carácter teórico, analizando principalmente conceptos derivados de la propuesta denominada imaginarios sociales del pensador Cornelius Castoriadis. Y comienzo con la ponencia. La educación es el mecanismo mediante el cual una institución social fabrica o construye individuos sociales de manera adecuada a ciertos propósitos. Para la sociedad occidental contemporánea, la educación sistematizada y escolarizada ha ocupado un lugar preeminente en tanto necesidad de una lógica capitalista de producir individuos aptos para su correcto funcionamiento. La educación es el mecanismo mediante el cual una institución social, fabrica o construye individuos sociales de manera adecuada a ciertos propósitos. Las políticas educativas para cada país se encuentran en función de la división social del trabajo, y la escolarización de la educación apunta a una estandarización de los conocimientos y habilidades técnicas que han de ser fundamento constitutivo de los individuos. Así, la educación artística y musical no es aparte. Esta se encuentra en relación estrecha con el funcionamiento de la industria cultural. No es gratuito que se incorpore a los diversos planes de estudio de licenciaturas en música materias o talleres enfocados al management y mercadeo, saberes provenientes de otros sectores industriales. La educación artística contemporánea busca, de tal manera, educar a los individuos para que resulten capaces de utilizar los medios que han sido instituidos por la sociedad occidental. En otras palabras, busca instituir individuos y para ello se vale de medios propios de su tiempo, en este caso, academias de educación artística o educación musical. Ahora bien, ¿cómo es posible que la educación musical sea tal como la conocemos y no de otra manera? ¿Cuál es el procedimiento educativo o en qué se sustenta la educación musical? A continuación voy a pasar a explicar unos conceptos teóricos que utiliza Cornelius Castoriadis. De acuerdo a la propuesta de los imaginarios sociales de Castoriadis, el Legain, que es este que tenemos acá, el cual es un verbo y significa distinguir, elegir, poner, reunir, contar y decir. De acuerdo a este concepto, la operación de Legain o su operación de este término implica dos esquemas principales. El esquema de la separación por un lado y el esquema de la separación por el otro, así como también el esquema de la descomposición, un tercer esquema. Con la operación de Legain o con la puesta en práctica del Legain es posible reunir en un conjunto una serie de elementos que es necesario concebir como definidos. A la vez, es necesario para el esquema de la reunión poder separar elementos en tanto idénticos a sí mismos, es decir, que valen para sí mismos de manera universal y aplicables para una multiplicidad de casos. Ambos esquemas, el de la separación y el de la reunión, son fundamento de la operación de Legain que todo ser vivo es capaz de poner en práctica. Es posible mirar cómo para una educación musical jazzística ha de concebirse como un conjunto, un plan de estudios que se constituirá por elementos, todos aquellos principios teóricos y técnico-musicales, así como conocimientos culturales también sobre la materia, es decir, sobre el jazz en este caso.
que es necesario sean tomados como elementos definidos, separables del todo, del resto de las cosas y susceptibles de ser organizados y reunidos en un grupo de acuerdo a ciertos rasgos comunes. Esto es disponer del esquema de la reunión, pero del mismo modo es necesario disponer de la separación con la principal finalidad de excluir aquellos elementos, ya sea principios técnicos musicales o principios teóricos musicales, que no resulten relevantes para el objetivo de la institución educativa en cuestión. Nada más para contextualizar un poquito, Castoriadis lo que hace al proponer la teoría de conjuntos, que es de donde se derivan estos dos términos que se están analizando, el primero es Leguén y a continuación voy con el Teuquén, derivan de la teoría de conjuntos de Cantor, el matemático. Entonces es una relación bastante parecida, solo que aplicable al terreno de lo social. Por otro lado, el Teuquén, que significa reunir, adaptar, fabricar o construir, o todas al mismo tiempo, puede ser, procede a partir de lo existente, de lo preexistente en lo ya instituido por el imaginario social. No parte de la nada, ya que busca adaptar o construir con vistas a, es decir, es la dimensión del hacer social. Es decir, con vistas a es con un objetivo en particular, con ciertos fines. El fabricar procede siempre de la capacidad de distinguir y organizar en conjuntos, la dimensión del Leguén, y a su vez, para poder distinguir, elegir, poner, reunir, contar, decir, que es el Leguén, se necesita la preexistencia de aquello que se ha creado o adaptado de algo previo. Y esta es la dimensión del Teuquén, como acabamos de ver. El Teuquén no procede si no es a partir de poner en funcionamiento la operación del Leguén y viceversa. Solamente el Teuquén puede proceder a partir del Leguén y el Leguén a partir del Teuquén. Así, tanto un individuo como una sociedad específica que ponen en práctica el esquema del Teuquén se encuentran obligados a reproducir una institución social, es decir, su institución social. Aquí voy a hacer una cita de Cornelius Castoriadis. De acuerdo con sus normas, la institución produce individuos que según su estructura no son solo capaces, sino que están obligados a reproducir la institución que los engendró. Hasta aquí la cita. Incluso en los sectores sociales más liberales existen medios de interacción sancionados socialmente o legitimados socialmente, instituidos para tal sociedad, aunque no sea así para otra sociedad. Así, por ejemplo, el dadaísmo, la atonalidad, el free jazz o la experimentación libre, que pueden ser tomados como corrientes que buscan quebrantar ciertas reglas dentro de la expresión artística, hacen uso de la institución del lenguaje hablado que conocemos o cualquier tipo de lenguaje para transmitir sus principios contraculturales, al mismo tiempo que instituyen normas y fundamentos propios. Es decir, estas corrientes un poco liberales, si se les puede poner ese adjetivo, toman de lo preexistente, de las mismas reglas que pueden atacar incluso de alguna forma para desarrollar sus propios fundamentos. Es decir, no crean absolutamente nada de la nada, ex nihilo. A continuación voy a hablar en otro apartado un poco sobre la educación musical escolarizada y en su contexto de la industria cultural, que viene siendo una faceta o una derivación de la faceta del neoliberalismo. Castoriadis menciona que las significaciones imaginarias no deben concebirse como corrientemente se hace, es decir, como algo inventado e ilusorio, o bien simplemente como una creencia colectiva. Aquí quiero hacer una pequeña pausa para mencionar que en la edición anterior del coloquio de Autemus, los organizadores tuvieron a bien invitarme y con ellos hablé en esa ocasión sobre algunos de los conceptos también de Cornelius Castoriadis. En particular ahí me enfoqué a explicar un poco más la cuestión de los imaginarios sociales, el concepto de imaginario social
y o significación imaginaria, mejor dicho, y el concepto de institución, lo que es una institución social. Y continúo con una cita de Castoriadis: las significaciones no son evidentemente lo que los individuos se representan, consciente o inconscientemente, ni lo que piensan. Hasta aquí la cita. Por eso de las significaciones imaginarias. No se crea que es imaginario algo creado, inventado, ex nihilo, de la nada. Al menos no en este concepto de significaciones imaginarias, sino que es lo que forma a los individuos sociales, y su modo de ser es el de un magma. Es decir, no es algo estable, es fijo, que va cambiando con el paso del tiempo, de las latitudes, en fin. Lo que se presenta, menciona Castoriadis, lo que se presenta a la percepción de las personas es susceptible de ser organizado en conjuntos, y tal característica permite fijar constantemente nuevas y distintas referencias. Es decir, una montaña, por ejemplo, lo que se presenta a la vista, puede ser un bosque, tal vez, es denominado bosque o montaña por una serie de conjuntos, de elementos que lo caracterizan como montaña y como bosque. Puede ser lo mismo en la cuestión sonora. Un conjunto de notas musicales conforman lo que podríamos conocer como una escala, ¿no? Una escala musical. Otro ejemplo: un plan de estudios de una licenciatura en jazz es un conjunto conformado por una diversidad limitada de elementos, y estos elementos en específico pueden ser conocimientos sobre el contexto cultural del jazz, conocimientos históricos, conocimientos específicos sobre teoría musical, sobre la teoría musical que es la que más implementa el jazz, sobre el contexto cultural del jazz, ya decíamos un poco de cuestiones culturales, históricas, o conocimientos específicos, o determinadas habilidades técnicas, como ejecutantes, como músicos ejecutantes. La existencia de las múltiples licenciaturas tiene así un determinado común denominador de licenciaturas en jazz, y donde indudablemente se excluyen muchos otros elementos. En ello radica la posibilidad de conducir hacia rumbos distintos y rumbos indeterminados la formación del jazzista o del músico en general, si hablamos de una licenciatura que no necesariamente sea en jazz. Para la sociedad occidental moderna existe una principal significación social imaginaria. Regresamos a la cuestión de las significaciones imaginarias. Y esta es la significación de consumo, emparejada con la de la ilimitada expansión del dominio de la racional. La industria cultural funciona animada por tales significaciones y fabrica, así como maneras de consumir, maneras específicas de producir. Las operaciones de Legain y Teucain en la actualidad, en nuestro contexto actual, como fundamento educativo, como medio de fabricación de objetos materiales, de gestos, de comportamientos y modos de saber hacer, son propias de las significaciones del mercado, en función del cual se fabrican individuos con las habilidades y conocimientos necesarios para mantener tal corriente social. Así, no es fortuito que los músicos deban aprender también conocimientos y habilidades administrativas y de negocios, ya que de otro modo estarían condenados al fracaso económico. Animada la educación artística por el capitalismo, a la obra de arte le es inherente un valor de cambio, del mismo modo que la educación conlleva un carácter de mercancía. En diferentes grados de inserción se desarrolla la producción y consumo de la obra de arte, y el quehacer del músico se sujeta a un estatus de mercancía. Pero no es sino la institución social, la cual es producto de los individuos, la que mantiene tal carácter mercantil de la obra artística. Es decir, los individuos crean esta institución social, que es el neoliberalismo, y pues por ende ellos tienen la facultad y la posibilidad de hacer modificaciones. El estado actual de la cultura occidental
presenta una sistematización de la educación, es decir, una escolarización de la sociedad, con la finalidad de fabricar individuos que sustenten su peculiar modo de organización. La escolarización ha sido graduada para cada etapa de la vida biológica del individuo. La universidad tiene la peculiaridad de introducir al individuo en el mundo laboral, en la lógica del consumo, capacitándolo para satisfacer las necesidades del mercado bajo la organización del capitalismo. Aunque claro está, tal no ha sido la principal función ni su propósito original. Así, la significación imaginaria que las sociedades occidentales se hacen de la escolarización puede representarse en la siguiente fórmula: escuela igual a empleo. O dicho en otros términos, si A, entonces B, lo cual supuestamente conduce a la realización del ser humano. Cabe mencionar que esta forma de organización social representa solo una pequeña etapa de la humanidad, la cual sin embargo se nos presenta en pleno siglo XXI como nuestra realidad, como la única realidad posible, fuera de la cual el resto de las formas de vida carece completamente de sentido. Así, las escuelas de música juegan un papel importante dentro del mantenimiento de la institución social de la música y en particular del jazz. La sociedad en cuestión, por tanto, el individuo en cuestión, otorgan sus propios significados a los objetos, así como a las acciones o prácticas que realizan. El pensamiento que atraviesa tales prácticas educativas es la internalización de los elementos instituidos que hacen al jazz como una realidad objetiva. Esto puede ser el aprendizaje de la síncopa a la par de la habilidad técnica para ejecutarla, el aprendizaje de un lenguaje jazzístico a la par de la habilidad técnica para ejecutarlo con precisión, o el desarrollo de la habilidad de improvisación, por poner solo unos ejemplos. Los individuos, al mismo tiempo de incorporar tales significaciones imaginarias sociales, incorporan aquellos elementos que no significan al jazz, es decir, toda aquella información no pertinente o aquello que no vale para la comunidad de músicos enfocados en tal género. La no pertinencia para el jazzista ortodoxo del músico a quien se le cae el tiempo, podemos hablar de un músico neófito en un ensamble musical, o la no pertenencia del músico que no dice nada durante su improvisación. Esto es al un músico no poseer estas capacidades de decir algo o de sostener un tiempo, simplemente no son considerados jazzistas, o tal vez jazzistas pero de clase baja, si es posible decirlo así. Tal saber legitimado socialmente, instituido por el conjunto social e incorporado en el individuo, posibilita un conjunto de acciones o hábitos que llevan a cabo los sujetos y mantienen la institución de lo educativo o la pretensión de homogenización. Y finalmente surge una pregunta: ¿cuál es el papel de la educación escolarizada en la actualidad? La escolarización de la sociedad en su ámbito musical es un filtro normalizador, es decir, un dispositivo que busca meter a los sujetos dentro de la norma social musical, del común social, y de volver normal lo anormal de la música. Bajo las sociedades occidentales capitalistas, sirve no simplemente a los propósitos de preparación de seres humanos sensibles a la creación, apreciación e incluso ejecución musical por sí misma, sino que se encuentra fuertemente animada por propósitos comerciales. Es en este sentido que el conjunto de programas y planes de estudio de las escuelas siguen una lógica dictada por las necesidades del mercado, y la misión y visión de los institutos hacen explícito tal propósito. En particular, el jazz ha sido lo que hasta ahora, debido a la adaptación del género a su industria cultural o a su cultura industrial, incluso hablando con más precisión, no es sino su creación. Es, y una cita aquí de Castoriadis, lo que permite pensarla en su exeidad, como esta sociedad y no como otra. Hasta aquí la cita. El conjunto de significaciones imaginarias que sostienen al jazz es propio de la sociedad de su tiempo.
Sería imposible pensar el surgimiento del jazz en otra época de la historia de la música occidental. Del mismo modo, las significaciones imaginarias sociales de la institución escolar obedecen a un momento particular de desarrollo o estado de cosas de la humanidad. Si bien la escolarización del jazz comenzó en la década de los 40 en Estados Unidos, con un auge en las últimas décadas, este fenómeno no hizo más que adaptarse a la cultura escolar de la educación musical ya preexistente. Finalmente, para terminar, quiero hacer un resumen de lo que acabo de hablar. Lo que aquí se acentúa en esta ponencia es la importancia que tiene la educación musical escolarizada para las sociedades occidentales modernas. Se ha mencionado que una de las significaciones imaginarias que animan a nuestras sociedades occidentales es el intento de racionalización de todas las áreas de la vida del hombre, incluido el arte, incluida la música, donde la educación musical queda inscrita y se materializa en la institución escolar. Desde luego, esta no es la única significación imaginaria, sino que existe un conjunto de ellas que entran en juego para determinar el ser así particular de nuestras sociedades modernas. También se ha intentado explicar cómo la educación musical en el jazz es operada bajo la lógica conjuntista e identitaria, en especial de acuerdo con las instituciones del Legain y del Teuquén, en un contexto de educación escolarizada en nuestro siglo XXI. Muchas gracias y espero sus preguntas. Si no tienen preguntas, yo sí quisiera plantear una, y esta es una muy sencilla. ¿La academia mata la creatividad? Gracias.